después del Señor decirnos que no podemos ser hipercríticos, después de decir que debemos tener discernimiento y hacer críticas que estén acorde a su palabra, después del Señor hablarnos que si tenemos esa necesidad, ya que hemos reconocido las deficiencias que tenemos, que toquemos, que pidamos, que llamemos, el Señor también nos dice que se nos responderá y que todo nuestro clamor estará en el cielo escuchándose para contestar esas oraciones que nosotros elevemos al Padre, diciéndole que somos criaturas que necesitamos de su Santo Espíritu, que necesitamos que nos ayude a ser mansos, que nos ayude a ser pacificadores, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser misericordiosos, que nos ayude a no ser hipócritas, que nos ayude a hacer las cosas auténticamente para Él. Y Él dice, pidan eso, que yo se los voy a conceder. Y cuando nos ejemplifica que si nosotros siendo malos, Dios, nosotros le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo nos dará todas las cosas. Con esto lo que nos está diciendo Cristo es, ustedes dándole cosas malas a sus hijos y cosas que a veces cometen errores dándoselas, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y nos las da. Y para finalizar, Él pone lo que le llaman, en el siglo XVI aparecieron unos teólogos que le pusieron nombre a esto, le dicen la regla de oro. Él le pone ese sello de lo que es la regla de oro. Es como si Cristo estuviera diciendo, todo lo que yo te acabo de decir en el capítulo 5, en el capítulo 6 y todo lo que va del capítulo 7 se encierra en esto. No le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y hoy va a ser una predicación que usted, aquí nadie, a lo mejor Joseph, que no entiende mucho, ni Lía, no van a salir impactados con lo que Dios tenga que decir, porque en este bote estamos todos. Nosotros nos encontramos frente a frente del aforismo final de nuestro Señor respecto a todo el asunto de juzgar a los demás con relación a ellos. Después de Él decirnos que las herramientas que nos hacen falta para obedecer, nosotros podemos obtenerlas a través de la oración y que Él es rico en abundancia para proveer esas necesidades, ahora Él nos traza un camino que nosotros debemos de cumplir para lo que se llama la solidez de lo que es la ley y los profetas. Recordemos que Él se está dirigiendo a los fariseos y a mucho público que anda detrás de Él. Los fariseos y las personas a quienes Él que enseñaban en ese tiempo estaban muy preocupados por el cumplimiento de la ley, pensando que por su buen comportamiento ellos serían salvos. Es por eso que nosotros en este tiempo criticamos tanto la ley. Decimos, nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero el día de hoy nosotros vamos a ver que no hay nada más linda que la ley. Se nos ha vendido que la ley es algo malo. Se nos ha vendido de que no estamos en ese tiempo. Sin embargo, Cristo está diciendo que Él la cumplió y que nosotros debemos de cumplirla cuando amamos a nuestros semejantes como nosotros nos amamos a nosotros mismos. O sea que Cristo no está aboliendo la ley, ni tampoco está diciendo que la ley sea mala. Pero cuando Jesús dijo que la ley y los profetas, Él está haciendo referencia a hacer a los demás que nosotros, lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. En realidad Cristo dice esto: si tienes algún problema en cuanto a cómo tú deberías de tratar a los demás o cómo tú deberías de comportarte con los demás, así es como hay que actuar. Y no hay que comenzar con otras personas, hay que comenzar contigo. Debes preguntarte a ti mismo qué a ti te gusta, cuáles son las cosas que más te agradan, cuáles son las cosas que te ayudan y que te estimulan. Y yo hice una listica de las cosas más o menos que yo encuentro que son agradables para mí, no sé si para ustedes. Que me saluden amorosamente,
que cuando yo vaya a un lugar encuentre una persona sonriente, llena de amabilidad, atendiéndome, que me den el paso cuando yo estoy apurada para salir, que no me hablen golpeados, sino que me hablen con palabras tiernas, que sean generosos, que sean pacientes, que me perdonen cuando yo falle, que no me guarden rencor si hay algo que yo he hecho inconscientemente, que se ocupen de mí cuando yo estoy enferma, cuando estoy triste, que sean agradecidos conmigo, que toleren mi carácter el día que yo no estoy de muy buen ánimo. Esas son algunas de las cosas que yo encuentro que serían muy agradables yo ver en otra persona. Esas son las que a mí me gustan. Esas son las que me ponen contenta. Cuando usted va al médico y usted encuentra una secretaria, óyeme, que esa se para de su asiento, te lleva donde tú tienes que estar. Si tú no entiendes el idioma, trata de buscar a alguien y tú dices, wow, pero la verdad que la gracia del Señor me ha acompañado. Qué amable es esa muchacha. O cuando tú ves a alguien que tú no has hecho nada y está sonriente contigo. Qué agradable, ¿eh? Óyeme, por esa persona nada más le falta convertirse, decimos nosotros. Qué persona más dulce, qué persona más agradable. Y llegamos a la casa hablando de experiencias de ese médico, wow, pero tenía que ser cristiano. Yo no lo entendía bien en inglés cuando hablaba, pero tenía que ser cristiano porque tenía un carácter. Qué felices llegamos a la casa cuando eso pasa. Luego, uno debe preguntarse, ¿cuáles son las cosas que me desagradan? ¿Cuáles son las cosas que me alteran y me hacen reaccionar mal? ¿Cuáles son las cosas que me resultan odiosas y desalentadoras? Que me critiquen, que quieran tomar ventaja sobre mí, que elijan, me elijan como de poco valor, el yo ver que hay una persona que se quiere sentir superior, que no me tomen en cuenta, que me engañen, que me roben, que me traicionen, que me dejen solo en mis tristezas y en mis enfermedades, que no haya nadie que me toque la puerta, que me lleve una sopita, que no haya nadie que se preocupe por saber si el dolor que yo tenía ayer ya se fue o me siento un poco mejor. Si tú haces una lista de todas estas cosas, de las que te agradan y las que no te agradan, y las elaboras en detalle, no solo las acciones, sino también los pensamientos y las palabras respecto a toda la vida, ¿qué me gusta que la gente piense acerca de mí? ¿Qué es lo que suele herirme? Cada uno de nosotros sabe. ¿Cuáles son las cosas que nos hieren? ¿Cuáles son las cosas que nos duelen? Sin embargo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Todos lo sabemos muy fácil. E incluso lo usamos hasta de reproche cuando hay alguien que se está comportando de una manera vengativa con nosotros. Maravilloso, estupendo. Y con todo, el nosotros saber esto, no ponerlo en práctica en la vida real. Una vez hecha esta lista, lo que nos agrada y lo que nos desagrada, cuando nosotros pasamos a tratar a otra persona, lo único que nosotros debemos de decir simplemente, esa otra persona es exactamente igual que yo. Cuando tú haces esa lista de todas esas cosas que yo enumeré, que son afortunadas, el trato bien, la sonrisa, la amabilidad, las palabras que no sean descompuestas, la consideración. Cuando nosotros estamos tratando a otra persona, debemos de medir a otra persona con este parámetro que tenemos para nosotros. Lo que nosotros queremos que nos hagan. ¿No te gusta que te digan cosas desagradables acerca de ti? Está muy bien. No le digas a nadie esto. ¿No te gusta que las personas que son difíciles y que hacen la vida difícil y te crean problemas constantemente y que te colocan en tensión? Porque hay personas, la Biblia dice que nosotros debemos de trabajar en la longanimidad, que es un atributo del Espíritu Santo, es de tratar a las personas difíciles con paciencia. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando nos encontramos con este tipo de persona,
Exactamente es la misma forma que nosotros nos comportamos con los demás cuando estamos irritados. Así de sencillo. Este mismo cuadro que yo acabo de descifrar de las personas incómodas y difíciles de tratar es el mismo cuadro que nosotros proyectamos en los demás cuando estamos difíciles también. Ahora, cuando Cristo habla de la ley y los profetas y esta publicidad que se ha hecho de que la ley es mala, yo les voy a ustedes a mostrar en poco tiempo que la ley lo que hace, escuche bien, la ley lo que hace es que promueve el amar al prójimo, protege al individuo y une al prójimo. Saqué mezclado algunos mandatos de la ley, de Éxodo y también de Deuteronomio, me parece, y no le puse cita, pero enumeré algunos para que nosotros escuchemos cuál es la ley. No robes, no mientas, no se engañen unos a otros, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir, no maltraten a su prójimo, no le quiten lo que le pertenece, no dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día, no se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico, si no sean justos como yo soy justo. No sean rencorosos ni vengativos, no participen de la maldad de nadie. Cuando ustedes estén ante un anciano o ante una persona mayor, muestren respeto. Si ven al buey o el burro que anda perdido, devuélveselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven a un burro que ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítenle la carga, aunque el dueño sea su enemigo. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciendo mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta. No acepten dinero de nadie que les pida para hacer algo injusto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos, porque si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Entonces sus esposas serán viudas y sus hijos serán huérfanos. Esto es la ley. ¿Qué dice la ley? La ley lo que está es protegiendo al otro. La ley lo que te está poniendo a ti es una línea que tú no debes de pasar para que no perjudiques a la otra persona. ¿Qué dice la ley? Ayuda a la viuda, ayuda al huérfano. Ten consideración con el extranjero, ten misericordia con el pobre. Hasta un animal que tú encuentres que lleve una carga y el animal está forzado, aliviánale la carga para que el animal no se caiga. Dice, cuando ustedes vean que una ave tiene sus polluelos, no le cojan los huevos, dice. Y oye, dice la ley que cuando una ave está echada, como se dice comúnmente, para tener sus polluelos, dice, no la toques el ave. Y si tú la cuidas, yo te voy a alargar la vida, dice la ley. ¿Ustedes están entendiendo cuánta consideración Dios pone en la ley? ¿Cuánto amor hacia el prójimo? Y nos llenamos la boca de decir que la ley es mala. Esa es la ley. Ahora, lo que Cristo está detrás de todo esto es el sentido de hacer esas cosas. Cristo está interpretando la ley con compasión, una ley que sale de adentro hacia afuera, que era algo completamente distinto a lo que los fariseos hacían, que practicaban su ley para que lo vieran, pero eran sepulcros blanqueados por dentro. Los fariseos pensaron que como no habían matado a nadie, ni habían observado la ley respecto al homicidio, y que como no habían cometido adulterio físico, todo estaba bien en el sentido moral. Se hicieron culpables de no ver el designio espiritual, del carácter espiritual de la ley y sobre todo de no ver el gran fin y el objetivo por el cual se había dado la ley. La ley lo que te impone a ti es que ames a tu prójimo, es que seas comprensivo con tu prójimo. El propósito básico
Y el espíritu verdadero de esta raíz, de todo esto, es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que debemos de amarnos los unos a los otros. Y yo te digo a ti, iglesia, el día de hoy, que Juan no lo pudo describir de una manera más clara. Cuando él dice en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 20, tú cristiano, el que está aquí, cristiano tú, que te llamas cristiano. Si tú dices que tú amas a Dios y al mismo tiempo nos odiamos los unos a los otros, somos unos mentirosos. Y él sigue diciendo, porque si no amamos al hermano a quien nosotros podemos ver, mucho menos nosotros vamos a ver a Dios que no lo podemos ver. Por lo tanto, él nos dice con un letrero bien grande, eres un mentiroso si tú tienes problemas con algún hermano. ¿Cómo tú puedes levantar la mano? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que como Dios no nos ve, nosotros creemos que siempre estamos en 100 con Dios. El número 1. Pero como vemos al hermano, a ese lo tenemos que enfrentar físicamente cara a cara. Siendo como nosotros somos, sin embargo, no basta que se diga que nos amemos los unos a los otros. Esto hay que detallarlo. Las personas oyen esto de la regla de oro, alaban como maravillosa y como una síntesis perfecta de que es un tema importante y complicado. Pero la tragedia de todo esto es que al saber todas estas cosas, no se cumplen. El problema grande que el ser humano tiene es este. Nuestro Señor no predicó el sermón del monte para que ustedes y yo pudiéramos comentarlo, sino para que lo cumpliéramos. Y si usted sale hoy de aquí diciendo, ay, el mensaje estuvo bonito y tu vida sigue igual, entras dentro de este parámetro de escuchar, pero no ser hacedor de la palabra, como dice Santiago. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Por qué desechan los hombres esta regla de oro? ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué no viven su vida de esta forma? ¿Por qué hay problemas y disputas no solo entre las naciones, sino entre las clases diferentes de una misma nación, incluso entre familias y aún entre personas y en la iglesia? ¿Por qué? Si esto es un mandamiento que está rodeando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde se dice que esta es la única ley de Dios. Olvídese de todas. Dios te dice que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que nosotros creemos que cumplimos solamente llenando el primero, amando a Dios. El asunto aquí es que si nosotros no tenemos una relación horizontal que le agrade a Dios, verticalmente fallamos ya. Nadie puede tener una relación con Dios y tener una mala relación con los hombres. Nadie. Primero se comienza arriba y después se extiende abajo. ¿Por qué hay tantas querellas? ¿Por qué se oye decir que dos personas no se hablan y que incluso evitan mirarse? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay chismes? ¿Por qué hay críticas? Y todas las demás cosas que sabemos que se dan en la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La respuesta simple de la regla de oro ha sido presentada al género humano por más de 2000 años. Y de todas formas, el hombre no obedece. No obedece. Esto es una condición que nosotros vamos a tener que, con voz en cuello, gritarle al cielo que nos ayude. Porque no estamos aprobados. Si hay alguien en tu corazón que tú tienes una espina por esa persona, déjame decirte, ponte en ayuno, oración, haz vigilia, porque estás enferma o estás enfermo. Lo primero que debemos de hacer es identificar el pecado de por qué nosotros no actuamos con amor con nuestros semejantes. La primera afirmación del Evangelio es que el hombre es pecador y pervertido. Y que es una criatura a la que el mal ata, que controla tanto que no puede observarla la regla de oro. El pecado es que tiene el hombre en una cadena.
El pecado tiene al hombre en una prisión, en una cárcel, y no quiere salir de ahí. El hombre no cumple la regla de oro porque no le gusta la ley. De hecho, la odia. La mente carnal, como dice el apóstol Pablo, es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede. Eso es terrible, que uno esté en una prisión, que no pueda salir de ella, pero que tampoco hagamos diligencias de salir de ella. Esa es la condición del hombre. El salmista en el Salmo 53:1 dice que el hombre necio dice en su corazón que Dios no existe y su tendencia siempre es hacer el mal sin temer a Dios. En Ezequiel, en el capítulo 8, en el versículo 12, cuando Dios le está mostrando visiones a Ezequiel de cómo está su pueblo, y le dice, mira cómo están los ancianos. Los ancianos están en la oscuridad de la casa de Israel, en sus cámaras grabadas, y ellos dicen, haciendo toda su maldad, el Señor no nos ve. Eso es lo que le pasa al corazón cuando no ama a su prójimo como a él mismo, que siente que Dios no lo está viendo, que está actuando y que Dios no está mirando su acto. Yo quiero que usted sepa, mi amado hermano, que desde que usted siente una sensación negativa en su corazón, envidia, celos, actitud de crítica, lo primero que debe hacer es cerrar su boca. Aunque se esté explotando por dentro para usted querer decir lo que usted tiene. Así es que se comienza este ejercicio. Y después se va de rodillas. Señor, tengo un espíritu crítico. Tengo un espíritu envidioso. Tengo un espíritu de celos. Y no lo puedo controlar. Que tu Santo Espíritu queme eso en mí porque yo me quiero parecer a ti. Esa es la actitud de nosotros. Desde que surge eso, alguien te dice algo, tú no te engañas a ti mismo. Inmediatamente tú dentro de ti sabes que hay un sentimiento de envidia, de egoísmo, de orgullo o de lo que sea. No lo hables. Vete inmediatamente de rodillas. Señor, perdóname. Se elevó dentro de mí lo que me traiciona, lo que hace que yo no ame a mi prójimo. Se elevó dentro de mí un deseo maligno por el otro. Y son cosas tan vergonzosas que a veces uno no las dice, pero no ora por ella. Y vuelve y surge otra situación y tú no vuelves a orar. Y lo que tú tienes es un monstruo dentro de ti que te está controlando y si tú no lo sujetas a Dios, no vas a salir de ahí. Según la Biblia, todos nosotros somos así por naturaleza. Porque antes de que nosotros nos presentaran la ley, de todas formas nos desagrada. Y antes de tener esta actitud equivocada frente a la ley, existe una actitud, escuchen, ¿a dónde es que está el mal? Este es el diagnóstico de todos nosotros. Existe una actitud equivocada de nosotros hacia el mismo Dios que es el dador de la ley. Decir que nosotros deseamos lo mejor para los demás y al mismo tiempo querer en nuestra competencia interna, queremos menos para ellos que lo que nosotros queremos para nosotros. Por ejemplo, una persona compra una casa. Si la casa es de menos valor que la de nosotros, ay, gloria a Dios, bendición, qué bendición para ti. Qué bueno, mi hermano, que Dios te bendiga. Mira, Dios le hizo justicia. No tenían casa, ya la compraron. Que la compren más bonita que la tuya. A ver cómo tú te vas a sentir. Oye, fulanito de tal no tiene carro y se compró un carro y es mejor que el tuyo. Ahí entró el celo. Tú no dices, ay, qué bueno, que Dios te bendiga. Wow, Dios es bueno y por dentro mejor que el mío. Tú bendices todo lo que le pasa al otro siempre y cuando no suba tu estándar. Si pasó tu estándar, ya como que yo no veo las cosas de la misma forma. Tengo que decir, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Mejor que la mía. Oye, me le está yendo bien a fulano. Tengo que echar para adelante yo porque la casa la tengo que poner más bonita que la de ella. Mi amado hermano.
La ley es una expresión de la voluntad santa de Dios. Es expresión en cierto sentido de la persona misma del carácter de Dios. Y al hombre le desagrada la ley de Dios porque naturalmente el hombre odia a Dios. El hombre lo odia. Gloria a Dios, aleluya. Pero haces cosas que Dios detesta. ¿Qué tú estás haciendo? Actuando en contra de la santidad de Dios. Nuestro Señor lo dice afirmando que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero eso es lo que no hacemos y no queremos hacerlo porque amamos demasiado el yo. Nosotros nos amamos demasiado como para amar a otro como nos amamos nosotros. Nos duele lo que se dicen y piensan de nosotros, pero parece que nunca caemos en cuenta que los demás también lo sienten así. Porque nunca pensamos en los demás, sino que lo que hacemos es que pensamos en nosotros. Nos desagrada Dios, porque Dios es alguien que interfiere en nuestra independencia y en posición de que todo rige en torno a mí. Así pues, el fracaso del hombre en vivir según las reglas de oro y cumplirla se debe al hecho de que está centrado en el yo. Y esto a su vez conduce a la satisfacción del yo, la protección del yo, la preocupación del yo. Y el yo está siempre presente en plano porque el hombre lo desea todo para sí. Hay un amor propio tan preocupado y centrado en nosotros mismos que no nos ayuda a tener un buen punto de comparación con los demás. Este amor por nosotros mismos nos exalta, nos minimiza el pecado, nos hace altaneros, nos hace orgullosos. Y no puede ser la clase de amor propio que Jesús tiene en su mente para con nosotros. Es por eso que cuando damos lo que sobra. Es por eso que cuando ofrendamos lo que sobra después que nosotros hemos cumplido con todo nuestro deleite. Es por eso que nosotros tenemos compasión por el pobre, pero siempre y cuando no se perjudiquen mis planes. Para que surjan cambios y nosotros no salgamos de aquí con esta condición de culpabilidad, nosotros tenemos que empezar por ver a Dios. Comenzamos a caer en cuenta de que toda la pompa y la gloria del hombre se convierte en nada cuando vemos verdaderamente a Dios. Y además nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos como pecadores. Nos vemos como pecadores tan viles que nosotros olvidamos que tenemos algún derecho para hacer algo. En estos días hablaba con alguien sobre el tema del perdón y yo le comentaba que la palabra que salga de mi boca de yo decirle a alguien que me perdone no existe. No me atrevo. Temblaría ante la presencia del Señor para yo decirle a una persona, perdóname. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo soy tan poca cosa que ¿quién soy yo para poder tener el atributo de perdonar a alguien? Yo no soy nadie, esa palabra nada más le corresponde a Dios. Y usted, pero perdonó, pero por supuesto, es que nosotros no debemos de dejar que llegue el sentimiento a nosotros de tener ese sucio por dentro, porque eso es un pecado sucio, el nosotros no perdonar. Eso solo le corresponde a Dios. Y entonces, pastor, explíqueme esto. Es que yo no me siento digna de decirle a alguien, yo te perdono. Porque yo he sido tan perdonada que lo mínimo que yo puedo hacer es, genuinamente, desde que alguien me ofende, comenzar a trabajar conmigo y con Dios. Ay, Señor, ten misericordia de esa persona, ten misericordia de esa persona, ten misericordia de mí, Señor, que Satán se ha metido en el medio. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Cómo yo voy a decir perdóname? No, Señor, ten compasión de lo que nosotros estamos haciendo en contra tuya. Ciertamente, vemos que no todos tenemos derecho para estar enfrente de Dios. Ninguno tenemos derecho. Nosotros somos detestables y somos impuros. Esto es solo la enseñanza de la Biblia, pero la experiencia de todos los que han llegado a conocer a Dios, en algún sentido verdadero lo confirman. Es la experiencia de todos los santos. Y si uno no se ha visto a sí mismo como una criatura indigna,
duraría mucho de que esa persona sea creyente. Es que cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces lo que Él ha hecho, cuando tú conoces su gloria, tú tienes que desinflarte como un globo y ponerte en el suelo como tapete. Porque no somos nadie. El gran problema que nosotros tenemos es que nos sentimos con un costo muy elevado. Más que Cristo. A su vez, también nos ayuda a ver a los demás como deben cuando nosotros vemos a Dios. Los vemos como nos vemos a nosotros mismos, como víctimas del pecado y de Satán, como víctimas del Dios de este mundo, como criaturas semejantes a nosotros que están bajo la ira de Dios y camino al infierno. Miren cómo es de egoísta el hombre, amador a sí mismo. Pablo lo dice en sus epístolas, que en los postreros tiempos habrían hombres amadores de sí mismos. Lo estamos viviendo en este tiempo, hombres amadores de nosotros mismos. Pero cuando nosotros realmente vemos que nos vemos como somos, nos hallamos en una terrible situación de que nada podemos hacer. Y yo me pregunto, piensa en la persona que más daño te ha hecho. Piensa en esa persona que tú tienes aquí y que no has sacado. Y no te estoy hablando de lo que te hicieron hace 6 meses ni un año. Yo te estoy hablando de años atrás. Esa persona que te hizo daño. Piensa en eso. Y que tú lo veas caer al infierno. Y que tú veas el juicio que le espera. ¿Cómo se sentirá tu corazón? Te lo merecía. Ahí era donde tú debías de estar. Por lo que me hiciste. Fuiste muy malo aquí en la tierra. ¿Sabe qué? La compasión de Cristo no está en ti. Y no es verdad que tú amas a Dios. Porque Dios, que ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y tú quién eres? Criatura insignificante. Vemos que son personas como nosotros. El problema del ser humano, el problema de nosotros es que cuando hemos tenido un acercamiento con Dios y hemos visto lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nos creemos que estamos en un lugar exclusivo. ¿Usted sabe qué? Mientras más cerca de Dios usted está, más miserable se siente. Mientras más cerca de Dios usted está, más poca cosa se siente. Porque cuando Dios ha revelado todo lo que Él ha hecho para salvarle, usted lo único que tiene que estar es postrado en agradecimiento porque Dios lo tomó en cuenta. Esto es lo que nuestro Señor nos decía en los versículos anteriores. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El argumento es, Dios no nos da lo que a nosotros merecemos. Dios nos da cosas buenas a pesar de nosotros ser como somos. No se limita a mirarnos como nosotros somos, y si Él lo hiciera, todos nosotros estuviéramos condenados. Esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros veamos a nuestro prójimo. Cristo dice, mírenme y analicen lo que me trajo del cielo para dar mi vida por ustedes. Y tú que no habías aún nacido, ya yo había provisto un conducto de salvación. Entonces, ¿por qué te endureces con tu hermano? ¿Por qué tienes ese corazón tan duro? ¿Por qué eres tan hipercrítico? ¿Por qué lo que tú haces está bien y el otro no? ¿Por qué tú no tratas de menguar para que el otro crezca? ¿Por qué tú no te haces pequeño para que el otro se vea grande? ¿Por qué tú no te haces servidor del otro? Como dice el Señor Jesucristo en Juan 10, el amigo da su vida por él. ¿Por qué tú no haces eso? Cuando uno lo hace, encontrará que no es difícil cumplir las reglas de oro, porque uno ya se ha librado del yo, de su terrible tiranía, y ve que a los hombres con ojos nuevos y de una forma diferente. Podrá uno decir,
como dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando Pablo dice eso es, lo que los otros hacen yo no lo veo carnalmente, yo lo veo en el espíritu, porque Pablo todo lo veía en el espíritu. Una persona ha fallado, una persona te ha hablado mal, piensa que en ese momento o está siendo poseído por otro, te ha hecho daño, ha sido poseído por Satanás. Entiende que esa persona, en vez de tú criticarlo, lo que está es una prisión. Y tú debes tener compasión por esa persona en vez de criticarla. El consejo de Cristo para resolver este problema urgente nos lo dejó en el texto paralelo de Lucas capítulo 6, en el versículo 27, en donde Él nos dice: ustedes escuchen a Cristo, no me escuchen a mí. Ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien le pega en una mejilla, vuelve también la otra. Si alguien te quita la camisa, no se lo impidas que se la lleve, dale la capa también, dale todo lo que te pida. Si alguien se lleva de lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás de tal manera como tú quieres que te traten a ti. ¿Qué mérito tienen ustedes en amar a los que los aman? Aún los pecadores hacen esto. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a los que le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar préstamos a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Sean compasivos, así como vuestro Padre también es compasivo. Cristo nos está diciendo aquí que Él tiene misericordia con los malos y con los buenos, y a ti no te corresponde hacer exclusivismo de tratar bien a quien tú quieres, sino tratar ecuánimemente a todo el mundo de la misma forma. Y Mateo en el capítulo 5, en el versículo 47, dice: ¿cuál es la recompensa de nosotros actuar de esta forma? Para que nosotros seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Todas estas características que dice el Señor aquí: amen, bendigan, den cuando le pidan, no te enojes cuando te reclamen, cuando te quiten lo tuyo. Dice: amen, amen, oren, denle. Eso es lo que Cristo dice, para que nosotros paguemos bien por mal. Este cumplimiento no se basa en la ley escrita en piedras, sino en la realización de aquella ley por medio del Espíritu Santo, escrita en las tablas del corazón de cada uno de nosotros, que son los que nos van a dirigir a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a comenzar a trabajar en estas áreas de nuestras vidas. Mi amado hermano, el que no sea santo como Dios es santo, no verá al Señor. Dios está dando su consejo divino para que nosotros nos parezcamos a nuestro Padre. Ya la responsabilidad está sobre ti. Comienza a pelear esa guerra que tú no la vas a poder pelear ni con tu compañero, ni con tu hijo, ni con nadie. Esa batalla que tú tienes interna. Comienza a orar por el que te ha hecho daño. Comienza a perdonar aún por el que ha muerto, que no está vivo. Perdona lo que tú vas a liberar. Cuando tú no perdonas, tú tienes a esa persona en una prisión y tú no tienes derecho a ello porque tú fuiste sacada de uno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tu palabra es dulce como el panal de miel. Ay, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, por mostrarnos nuestra condición de pecado. Oh, Señor, transforma nuestras vidas. Ayúdanos a comenzar a practicar este mandamiento que encierra la ley y los profetas. Ayúdanos, Señor, cuando vayamos a hacer una evaluación de otros, cuando vayamos a hablar de otros. Ayúdanos a tener una sonrisa. Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos a ser amorosos. Ayúdanos a ser personas agradables.
trabaja en el de mal carácter, trabaja, Señor, en el que supuestamente tiene días, trabaja, Señor, en los esposos, en sus peleas, en donde puedan no solamente tener un amor erótico, sino tener un amor filial, un amor ágape entre ellos, considerándose el uno con el otro. Señor, el lugar donde nosotros mostramos el amar a los demás como a nosotros mismos es en nuestra propia casa, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Oh Padre Celestial, no necesitamos buscar a nadie de la calle. Nuestros problemas con nuestras familias, nuestros problemas, Señor, cercanos, ayúdanos a entender lo que es el manifestar tu amor en los otros. En el nombre de Jesús, sana, Señor, todo aquel que tiene sus luchas. Sana, Señor, todo aquel que necesita tener una fuente inagotable de ese amor que solamente tú puedes proveer, Padre, para poder parecernos a ti. En el nombre de Jesús nosotros oramos y te pedimos que tú bendigas esta congregación, que tú nos lleves a nuestros hogares bajo tu paz y cuidado, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo esté con nosotros para gloria eterna de tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido.